El caso Juliana Campoverde voiceover definitivo. Todo comienza como muchas historias que solo se entienden demasiado tarde. Con un domingo. Con una iglesia. Con una voz que inspira confianza. En el sur de Quito, Ecuador, en un barrio donde las casas están pegadas unas a otras y todos se conocen, vivía una familia que tomaba su fe en serio. No superficialmente. No por tradición. Sino por convicción. La fe era sostén. Estructura. Esperanza. Juliana Campoverde tenía 18 años cuando desapareció. Era la hija mayor. Responsable. Callada. Disciplinada. Su familia la describía como sensible, pero fuerte por dentro. Amaba la música, cantaba en la iglesia y vivía su fe con intensidad. Para ella, la religión no era un ritual, era identidad. Y es crucial entender algo, Juliana no era una adolescente imprudente. No se movía en círculos peligrosos. Casi todo su mundo social giraba en torno a la iglesia evangélica. Allí se sentía segura. Allí confiaba. Allí la conocían y la respetaban. Pero en estructuras religiosas cerradas surge un desequilibrio peligroso. La autoridad no se cuestiona. Los líderes espirituales se perciben como moralmente intocables. Y la duda se siente como pecado. Juliana buscaba consejo. Orientación. Confirmación. Y la recibió. De un hombre que la había estado observando durante años. Jonathan Carrillo. No era solo un pastor. Era mentor. Guía espiritual. Figura de confianza. Y desde temprano empezó a mostrar un interés especial en Juliana. Testigos relataron que Carrillo la contactaba constantemente, llamadas telefónicas, conversaciones privadas, asesoramiento espiritual. Siempre bajo la apariencia de cuidado religioso. Con el tiempo, ese cuidado se transformó en algo más. Le dijo que estaba elegida por Dios. Que entre ellos existía una conexión espiritual única. Que Dios le había mostrado visiones sobre su futuro. Para una joven profundamente creyente, tales palabras podían ser abrumadoras. Si un pastor dice que Dios habla a través de él, ¿quién se atreve a contradecirlo? Ahí empieza la manipulación. Cuando la duda se presenta como debilidad. Cuando la obediencia se vende como virtud. Carrillo construyó cercanía emocional, pero aislante. Conversaciones que debían permanecer en secreto. Dependencia creada a través de la exaltación espiritual. No fue un evento abrupto. Fue un proceso. Lento. Invisible. Peligroso. Amigos notaron cambios. Juliana parecía cada vez más tensa. Más retraída. Inquieta por dentro. Pero por fuera, todo permanecía normal. Hasta el 7 de julio del año 2012. Ese día salió de su casa. Dijo que volvería más tarde. Nunca regresó. Lo que siguió fue una lucha de años para su familia. Una lucha contra la duda. Contra el silencio. Contra una institución que no estaba lista para cuestionar su propia autoridad. Al principio, nadie sabía que esto no era una desaparición común. Nadie sabía que el hombre que predicaba moral, ya había empezado a separar a una joven de su vida. Y nadie sabía que pasarían años sin encontrar su cuerpo. Para entender lo que pasó, primero hay que entender al hombre que tenía la confianza de toda una comunidad. Carrillo no era un predicador común. Joven. Dinámico. Persuasivo. Sabía cómo tocar emocionalmente a las personas. Hablaba de guía divina. De visiones. De ser elegidos. Y en algún momento empezó a prestar atención especial a Juliana. No en público. En privado. Conversaciones después del servicio. Llamadas. Mensajes. Hablaba con ella de espiritualidad. De destino. De pruebas de fe. Construía cercanía, una cercanía que no se notaba de inmediato. No había violencia. No había amenazas. Solo influencia. Durante años se desarrolló una relación que, desde afuera, parecía normal, pero que internamente tenía una dinámica poderosa. Testigos luego describieron un patrón. Dependencia emocional, exaltación religiosa, control.
Carrillo le decía que Dios le había mostrado visiones. Que Juliana tenía un papel especial. Que su conexión era espiritual y predestinada. En contextos religiosos, eso puede ser increíblemente poderoso. Juliana era creyente. Confiaba en la autoridad espiritual. Y cuando un pastor dice que Dios habló, no se contradice fácilmente. Con el tiempo, algo cambió. Sus amigos notaron que se alejaba emocionalmente. Tensiones. Contradicciones. Carrillo, según testigos, mostraba rasgos obsesivos. Llamaba con frecuencia. Quería saber dónde estaba. Con quién hablaba. Quería control. Y entonces llegó el 7 de julio del año 2012. Un día normal. Juliana salió de su casa. Nada parecía extraño. No hubo palabras de despedida. No hubo pelea. No hubo aviso. Luego se reconstruyó que había tenido contacto con Carrillo. Después, desapareció. Sin rastro. Sin señal de vida. Sin retirar dinero. Sin actividad en redes sociales. Sin carta de despedida. Solo silencio. La familia alertó a la policía. Como suele pasar con desapariciones, pasaron meses antes de que las investigaciones avanzaran. Primero se consideraron varias posibilidades: desaparición voluntaria, huida, nueva relación. Pero la familia sabía, Juliana nunca se iría por su propia voluntad. Con el tiempo, los indicios se hicieron más claros. Registros telefónicos mostraron comunicación intensa con el pastor antes de su desaparición. Testigos confirmaron contradicciones en sus declaraciones. Dijo haberla visto pocas veces. Pero los datos contaban otra historia. La investigación duró años. En Ecuador, el caso se convirtió en un símbolo de feminicidio y abuso de poder religioso. La familia luchó públicamente, organizó protestas y buscó atención internacional. Finalmente, se presentó acusación formal. En el juicio quedó claro, Carrillo había ejercido control emocional prolongado sobre Juliana. La fiscalía argumentó que la había secuestrado y causado su muerte. Un detalle crucial: el cuerpo nunca fue encontrado. Pero pruebas, testimonios y contradicciones en sus declaraciones llevaron, en el año 2020, a su condena. 25 años de prisión por secuestro con resultado de muerte. El tribunal consideró probado que él era responsable. Hasta hoy, Carrillo no ha revelado qué sucedió exactamente. El paradero de los restos de Juliana sigue siendo desconocido. Y eso es lo que hace este caso tan perturbador. No hay certeza final. No hay tumba. No hay despedida. Solo una madre que luchó durante años. Una comunidad que tuvo que aprender que la autoridad espiritual puede ser abusada. Y un país enfrentando fallos sistemáticos. ¿Qué hace el pastor hoy? Cumple su condena en Ecuador. Sin apariciones públicas. Sin confesión. Sin explicación. Y tal vez esto sea lo más escalofriante, no el crimen repentino, sino la construcción lenta, silenciosa del control. La confianza. El poder. El lenguaje religioso como herramienta. Juliana no fue una víctima al azar. Era una joven que creía. Y alguien explotó esa fe. Este caso no es una película de terror. Es real. Muestra cuán peligrosa puede ser la manipulación emocional, especialmente donde las estructuras de poder no se cuestionan. Muestra que los perpetradores no siempre parecen culpables. A veces están en un púlpito. A veces hablan de Dios. Y a veces todo comienza con una conversación aparentemente inocente después de un servicio religioso.